A continuación estudiaremos dos sensores que regulan la marcha del motor en un sistema de gestión electrónica. Ellos son la válvula IAP y el TPS. También, como en los inyectores, estudiaremos su funcionamiento, mantenimiento y anomalía. Válvula IAP. Misión. El actuador IAP es una válvula que regula la entrada del aire en marcha mínima. Es una válvula bypass. A través de este, la unidad controla el paso de aire en sus diferentes secciones cuando la mariposa se encuentra cerrada. La IA es controlada por la ECU. Regula la cantidad de flujo de aire en el cuerpo de aceleración para lograr la velocidad de ralentí. En la imagen de la derecha podemos apreciar la vista real de esta válvula y su conector de 4 terminales. Ubicación en el motor. La figura nos muestra la ubicación de la válvula IAC en el cuerpo de la mariposa. Partes. Está constituida por una carcasa, unas bobinas magnéticas y un vástago o tornillo. Funcionamiento de la válvula IAC. Tiene en su interior un motor reversible con dos embobinados para que el rotor pueda girar en los dos sentidos. El rotor tiene rosca en su interior y el vástago de la válvula se enrosca en el rotor. Si el rotor gira en un sentido, el vástago saldrá cerrando el flujo del aire, y si gira en el otro sentido, el vástago se retraerá aumentando el flujo. Tiene 4 terminales conectados a la ECU para que éste controle el motor de la IAC, dependiendo de la cantidad de aire que necesite para la marcha mínima, aumentando o restringiendo el flujo de aire. En el siguiente video podemos observar el funcionamiento de la válvula IAC. Esquema eléctrico. A continuación se presenta la conexión eléctrica interna de las dos válvulas más comunes. Para todas las válvulas el esquema eléctrico es el mismo, solo cambia en la forma del vástago. Diagnóstico. Los fallos más comunes de la IAC se manifiestan en el arranque, calentamiento o cuando el motor del vehículo se encuentra en ralentí, encendido y sin acelerar. Marcha inestable. Se presenta un motor acelerado o con bajas revoluciones en ralentí y debido a que ya no es posible controlar el paso de aire hacia las cámaras de combustión, IAC pulsante. Se apaga el motor. Cuando la válvula IAC no funciona desde un inicio, generalmente se trata de un problema por antigüedad del componente, por equipos que tienen aceleradores totalmente electrónicos o por encontrarse atascada por residuos carbonosos, producto de la falta de mantenimiento. Temblor en el auto, encendido de la luz check engine. Cuando la válvula IAC falla, se puede llegar a encender el testigo de fallo en el tablero de instrumento. Esto dependiendo del tipo de fallo que presente. Marcha inestable, se apaga el motor. Fallas. Falla por corto o aislamiento en el bobinado. Solución, sustitución de la IAC. Falla por suciedad. Solución, desmontar y limpiar. Fallas por desarme. Solución, desmontar, limpiar y lubricar. Armado. Código del escáner. Los códigos del escáner son P0519 genérico, iluminación de la lámpara check engine, un alto nivel de RPM del motor, ruidos inusuales provenientes del cuerpo del acelerador, establecidos otros códigos relacionados con el sistema IAC. P0505 no está funcionando de manera debida. Reconocimiento de las bobinas. Para reconocer las bobinas de la válvula IAC, si no se conoce la marca de la válvula o el modelo, se puede identificar con la ayuda de un multímetro. El método es el siguiente. Primero, coloque el multímetro en escala de ohmios de 200. Segundo, coloque una punta en el terminal A y la otra la va colocando en B, C y D. Cuando en algún punto le dé continuidad de unos 50 ohmios, ya habrá identificado la bobina 1. Marque los puntos en un papel. Cuarto, ahora pruebe los dos terminales faltantes, que es el proceso anterior, no le dio continuidad y verifique que existan los 50 ohmios de resistencia. En la imagen se ilustran los pasos. En este caso, da continuidad los puntos A y C y B y D. Pruebas. Resistencias. Como dijimos anteriormente, la resistencia de las bobinas deben estar entre 30 ohms y 60 ohms. Un valor más bajo indica que hubo recalentamiento y se está perdiendo aislamiento.
y si el valor es alto, indica falso contacto de bobinado. Si presenta estos dos problemas, se recomienda el reemplazo de la misma, no es reparable. La resistencia entre contacto de bobina es infinita. Un valor por debajo de los 100K ohms indica problemas de aislamiento entre bobinas por recalentamiento. En este caso, aún es posible utilizar la válvula, pero debe programar su reemplazo en poco tiempo. Aislamiento. Resistencia entre bobinas y chasis de la válvula debe ser infinita. Un valor por debajo de los 100K ohms indica problemas de aislamiento entre la bobina y el chasis por recalentamiento. En este caso, aún es posible utilizar la válvula, pero debe programar su reemplazo en poco tiempo. Prueba de movimiento. Para la prueba de movimiento se requiere la ayuda de otra persona para que accione la llama de encendido. Retire la válvula guía del cuerpo de aceleración. Conéctela a su conector. Pase el interruptor de encendido del motor hasta la posición ON. Mientras realiza este paso, deberá notar que el vástago de la jack saldrá aproximadamente unos 4 milímetros. Depende del fabricante del motor. Este procedimiento lo hace el motor para cerrar la entrada de aire hacia el motor para arrancar con más gasolina que oxígeno. Mezcla rica. El siguiente paso es llevar el switch o la llave de encendido del motor nuevamente a la posición OFF. Mientras realiza este paso, deberá notar que el vástago de la válvula retornará a su posición original. Preste atención en el movimiento de la válvula. Este debe ser suave y sin atascos. Es importante que realice el procedimiento sin desconectar la jack de la alimentación o la descalibrará. Entonces el automóvil no arrancará si lo dejó con vástago muy afuera, o arrancará acelerado si lo dejó con el vástago más adentro. Limpieza de la válvula jack. La suciedad también aumenta si da acelerones innecesarios al motor. Esto se debe a que la mezcla rica produce mucho hollín y el harto vacío que se produce en el múltiple de admisión al dejar de acelerar el motor aspira toda esta suciedad hacia la válvula. Primero, retirar el conector de la válvula y con un desarmador retirar los tornillos que la sostienen. Segundo, examinar de manera visual la válvula jack. La parte de la aguja normalmente es donde se acumulan residuos carbonosos. Tercero, desarmar la válvula jack. Para desarmarla se debe girar en sentido contrahorario. Viene con la rosca para el lado izquierdo. Usar el limpiador de un carburador para retirar los residuos de carbón y posteriormente limpiarla con un trapo. Repetir paso a paso hasta que toda la acumulación de carbón haya sido retirada. Quinto, dejar que la válvula jack se seque completamente. Antes de reinstalarla, se puede emplear aire comprimido para retirar el excedente del limpiador empleado. 6. Inserte la válvula jack en su alojamiento, ajustar los dos tornillos, acoplar el conector en su alojamiento y encender el motor del vehículo. Calibración de la válvula jack. Procedimiento. Encender el motor del automóvil y esperar a alcanzar la temperatura normal de operación. Se notará que las revoluciones son inestables. Encender por un minuto todos los equipos eléctricos del automóvil para que haya mayor demanda y la ECU tenga que actuar sobre la válvula jack sensorial, logrando el primer paso de calibración. Apagar el automóvil, encenderlo nuevamente y repetir el proceso anterior. Así verificará que las revoluciones permanecen dentro de lo especificado. En conclusión, la válvula jack se contamina generalmente con partículas de polvo que el filtro no alcanza a detener, lo que ocasiona que se quede trabada en la posición cerrada y el motor se apague, o que permanezca detenida en la posición abierta y provoque el motor trabaje en marcha mínima, acelerada. Con base al anterior se recomienda realizar una limpieza por lo menos cada 10.000 kilómetros o en cada mantenimiento de la jack, con la finalidad de evitar daños prematuros en el componente, así como fallos que pueden afectar el consumo de combustible. Controlador de ralentí. Es un actuador particular que posee el sistema de inyección Ford. Está compuesto de un solenoide que trabaja con una frecuencia variable y está unido a un disco que hace de válvula bypass. Cuando más alta sea la frecuencia, el disco permanecerá más tiempo abierto y por consiguiente más alto será el régimen de velocidad del motor. Sensor de posición del acelerador, TPS. El sensor de posición del acelerador, TPS, es un potenciómetro, un tipo de resistor variable con una amplia variedad de modelos. La computadora suministra voltaje y tierra al sensor. El sensor tiene una pieza de tipo rotativo o de tipo lineal
Y si está montado en el motor, la pieza viene acoplada al acelerador de manera que se mueven juntos. El sensor envía una señal de voltaje a la computadora indicando la posición del acelerador, figura A, y la señal se incrementa cuando se abre el acelerador, figura B. Circuito eléctrico. El sensor TPS cuenta con un conector de 3 terminales, las cuales son 5 voltios, señal y tierra. En la figura C nos muestra cómo es la configuración interna de un potenciómetro, en donde apreciamos que desde masa hacia positivo aumenta, es decir, toma más resistencia o voltaje. Síntomas de falla. Cuando el sensor TPS falla, provoca lo siguiente: marcha mínima inestable, se enciende la luz check engine, tironeo del motor, pérdida de potencia, mayor consumo de combustible. Código del escáner. Cuando falla el sensor TPS, el escáner reporta lo siguiente: código OBD2, descripción. PO 122, voltaje bajo del sensor de posición del acelerador TPS. PO 123, voltaje alto del sensor de posición del acelerador. Y P1295 no llega a 5 voltios, referencia al sensor TPS. Inspección y mantenimiento. Revisar cada 20.000 kilómetros lo siguiente: que el cableado no esté defectuoso, abierto o en cortocircuito, en caso necesario reemplazarlo; que el arnés no esté quebrado, oxidado o sulfatado, en caso necesario reemplazarlo. Comprobación del sensor TPS con un tester o multímetro. Primero, conectamos la punta negativa del multímetro a masa del vehículo y con la punta positiva la colocamos en el terminal negativo del sensor. Deberá marcar 0 voltios, figura D. Moviendo el cursor del sensor en el último conector, debe medirse 5 voltios, figura E. Marcha lenta. La condición de marcha lenta o mariposa cerrada es detectada por el TPS en base a su condición de tensión mínima prevista. Dicha tensión debe estar comprendida en un rango predeterminado y entendible por la ECU como marcha lenta. Ejemplos de voltaje mínimo. General, 0,38 a 1,2 voltios. Bosch BW, 0,45 a 0,55 voltios. Ford, 0,65 a 0,9 voltios. Nissan, 0,45 más menos 0,05 voltios. General Motors, en general, 0,6 más menos 0,05 voltios. Barrido. La salida de tensión del TPS arranca con el voltaje mínimo y a medida que se abre la mariposa, la tensión debe ir ascendiendo uniformemente hasta llegar al valor máximo comprendido de 5 voltios. El TPS funciona normalmente. Si encontramos caída de voltaje, este debe ser reemplazado. La forma de comprobar este barrido consiste en efectuar la medición con un multímetro, figura F. Curva. También podemos utilizar un osciloscopio analógico digital para poder visualizar el tipo de curva, figura E. Fallas comunes con el TPS. El TPS se desajusta cuando toma temperatura, la pista del TPS se encuentra defectuosa y al barrerla hay mal contacto, rotura de la pista. Para la primera falla se presenta como pérdida de control de marcha lenta. En otras palabras, el motor se queda acelerado o regula en un régimen inadecuado en ciertas condiciones. El fenómeno se debe a que el TPS, al tomar temperatura en el compartimiento del motor, modifica su resistencia y el voltaje mínimo cambia sorpresivamente. En esta condición, el ECU no reconoce la condición de marcha lenta y por consiguiente no efectúa su control. Se detecta el problema dejando el tester conectado a la salida de la señal del TPS y esperando que se produzca la falla como consecuencia de la variación de tensión mencionada. Para la falla de la pista del TPS se encuentra defectuosa, produce tironeo del motor y puede encender la lámpara de diagnóstico. La verificación del barrido se realiza con A. Un osciloscopio preferentemente para una mayor exactitud en la prueba. B. Multímetro digital o multímetro analógico. Ponga el multímetro en escala de 20 k-ohms. Conéctelo entre los terminales de los extremos del cuerpo del sensor. Tome la lectura, debe estar entre 4 y 5 k-ohms. Acelere lentamente el valor indicado, no debe variar. Cambie las conexiones al multímetro. Conéctelo al terminal central y a un terminal del extremo en el cuerpo del sensor. Acelere lentamente y observe la lectura.
El valor indicado al acelerar debe aumentar. Ahora conecta el multímetro al terminal central y al terminal del otro extremo en el cuerpo del sensor. Acelere lentamente y tome la lectura. El valor indicado al acelerar debe disminuir. También podemos utilizar un LED y una resistencia de 100 ohms. En esta prueba se puede ver la intensidad de la luz, de menor a mayor y viceversa, a medida que abrimos o cerramos la abertura del acelerador. Si en algún momento la luz parpadea, el sensor se encuentra defectuoso. Figura H. Llegamos al final de todo lo referente al funcionamiento, mantenimiento y reparación de estos sensores. Como siempre nos queda por realizar la parte práctica con los elementos que tenemos en el taller, que quedará para más adelante. Como siempre, al Classroom subo el apunte y el correspondiente TP. Si no entendieron algo me lo comunican en el Classroom. Hasta la próxima.